Queridos amigos, queridos hermanos, el Señor os dé la paz. Quisiera iniciar ante todo pidiendo disculpas. Disculpas por no poder estar presente en esta jornada de reflexión, de presentación y de diálogo sobre la Cor Orans. Los organizadores, a los cuales agradezco muchísimo la invitación, saben muy bien los motivos y saben que no dependen de mí. Por eso, ya anticipadamente, les agradezco la comprensión y al mismo tiempo pido disculpas a todos ustedes por servirme de este medio, pues me hubiera gustado muchísimo más estar presente y poder también abrir un diálogo sobre esta instrucción que hace referencia al mundo monástico femenino. Saludo a todos y a todas los que participáis en estas jornadas. Un saludo muy particular a los organizadores, comenzando por el director del Instituto de Vida Religiosa de Madrid, a todos los profesores, a todos los amigos claretianos que tanto hacen por la vida consagrada y que, organizando estas jornadas, muestran también su interés por la vida contemplativa. Se me permita un saludo particularísimo a su eminencia el cardenal Carlos Osoro, que nos honra con su presencia en estas jornadas y que demuestra también su interés como pastor de la Iglesia de Jesucristo en Madrid por la vida contemplativa. Saludo también a su eminencia el cardenal Bocos. No sé si podrá estar presente, pero quiero hacerle llegar una vez más mi saludo y mi felicitación por esta muestra de aprecio que ha tenido el Santo Padre al crearlo cardenal. La vida contemplativa acaba de estrenar dos documentos importantes para potenciar su forma del todo particular de sequela Christi. Vultum Dei Quaerere, la Constitución Apostólica de su Santidad el Papa Francisco, que lleva la fecha del 29 de junio del 2016, y Cor Orans, la instrucción aplicativa que nuestro Dicasterio de Vida Consagrada ha publicado con fecha del 1 de abril, día de la resurrección del Señor. Ambos documentos se complementan, pues mientras la Constitución Vultum Dei Quaerere se centra fundamentalmente en los contenidos esenciales para la vida contemplativa, la instrucción, obedeciendo al mandato del Santo Padre, ofrece las normas concretas para su aplicación. Esto hace que el lenguaje de los dos documentos sea muy diverso. Mientras Vultum Dei Quaerere es eminentemente pastoral, orientativo, la instrucción es eminentemente un documento de carácter jurídico. Estos dos documentos manifiestan el gran aprecio que la Iglesia tiene por la vida contemplativa. Bastaría leer algunos párrafos, sobre todo de Vultum Dei Quaerere, para darnos cuenta de este aprecio. Debido, se lee en la Vultum Dei Quaerere, a los preciosos frutos de gracia y misericordia que dicha forma de vida ha generado y sigue generando en estos momentos. Por otra parte, la vida contemplativa, como reconoce justamente la actual Constitución Apostólica, representa para la Iglesia y en la Iglesia el corazón orante, guardián de generosidad y de rica fecundidad apostólica, siendo como es, sigue diciendo Vultum Dei Quaerere, testimonio visible de una misteriosa y multiforme santidad. El Papa Francisco, lleno de admiración y gratitud hacia las contemplativas, exclama:
cuánta eficacia apostólica se irradia a través de los monasterios, a través de la oración y la ofrenda. Cuánta alegría, sigue diciendo el Papa Francisco, y profecía grita al mundo el silencio de los claustros. Y continúa diciendo el Santo Padre: ¿qué sería de la Iglesia sin vosotras, hermanas contemplativas? La Iglesia aprecia mucho vuestra vida de entrega total. La Iglesia cuenta con vuestra oración y con vuestra ofrenda para llevar la buena noticia del Evangelio a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia os necesita. Sed faros para los cercanos y sobre todo para los lejanos. Sed antorchas, son siempre palabras del Santo Padre en la Constitución, que acompañan el camino de los hombres y mujeres en la noche oscura de los tiempos. Sed centinelas de la aurora que anuncian la salida del sol. A las contemplativas, como del resto a toda la vida consagrada, la Iglesia les pide que sean presencias significativas y proféticas, y lo serán en la medida en que lleguen a ser, como recuerda siempre la Constitución, exégesis viva de la palabra de Dios. Este será su modo particular de participar activamente en la construcción de un mundo más humano y por tanto más evangélico. ¿Cuáles son los antecedentes de Vultum Dei Quaerere y de Cor Orans? Para situarnos correctamente ante la promulgación de estos dos documentos, conviene remontarnos a la publicación del Código de Derecho Canónico del 1917. El Código reservaba a los monasterios de clausura 5 cánones específicos, todos ellos relativos a la clausura papal, por primera vez codificada formalmente con este nombre. Y sobre esta materia, la clausura, la Iglesia publicó en 1924 la instrucción Nuper Editio, que además de regular la clausura, se ocupaba de la arquitectura, fíjense ustedes, de la arquitectura de los monasterios. Dados los grandes cambios que se estaban experimentando en la sociedad y en la Iglesia, así como en la vida monástica femenina, el Papa Pío XII publicó en 1950 una constitución apostólica, la Sponsa Christi Ecclesia. En ese mismo año se publicó la instrucción Inter Preclara. La Sponsa Christi, que como se afirma en Vultum Dei Quaerere y en Cor Orans, no fue abrogada en cuanto a los elementos que llamaríamos estructurales de la vida contemplativa femenina, fue en su momento un documento, me permitan la expresión, revolucionario, muy innovador. Cabe señalar de este documento la instrucción, en la que se hace un interesante recorrido histórico-teológico sobre el origen de la vida contemplativa femenina, señalando algunos elementos peculiares. Entre estos cabe señalar 2, la clausura y las federaciones. La clausura es presentada en la Constitución Apostólica Sponsa Christi como separación para el servicio de Dios, y no solo como custodia de la castidad de la mujer, como era vista anteriormente. Siempre sobre la clausura, una novedad importante de esa Constitución consistió en crear 2 tipos de clausura, la mayor y la menor. Las comunidades eran invitadas a elegir el tipo de clausura teniendo en cuenta el criterio de vida integralmente contemplativa o de una vida contemplativa con algún servicio apostólico. Todas, sin embargo, serían consideradas monjas, es decir, profesas de votos solemnes. Otra gran novedad fue, y esto sí que fue un elemento revolucionario, la creación de las federaciones entre los monasterios con un mismo carisma.
ya entonces creadas como hoy para la ayuda mutua, tanto de personal como ayuda material y en concreto económica. Y siempre, ayer como hoy, para evitar el aislamiento de los monasterios. Entonces, como ahora, la vigilancia de las federaciones quedaba reservada a la Santa Sede, a través del asistente religioso, que dicho sea de paso, no representa a las federaciones delante de la Santa Sede, sino que representa a la Santa Sede ante las federaciones. La instrucción interpreclara del 1950 clarifica fundamentalmente tres ámbitos: la diferencia entre clausura mayor y menor, la erección de las federaciones con la autonomía de los monasterios y el trabajo remunerado de los monasterios. En 1956 se publicó otra instrucción, la Inter Cetera, que era una edición actualizada de la Nuper Editio que venía abrogada de jure. Con el Vaticano II, la gran gracia de la que se benefició la Iglesia del siglo XX, en palabras de Juan Pablo II, soplo del Espíritu para toda la Iglesia, como reconoce el Papa Francisco, llegaba una nueva comprensión de la misma, de una concepción de la Iglesia estructurada fundamentalmente en torno a la jerarquía. Se pasa a una Iglesia de comunión, a una comprensión de Iglesia pueblo de Dios en camino, como aparece en la Constitución dogmática Lumen Gentium, de capital importancia para ubicar la vida religiosa y consagrada dentro de la misma Iglesia. En un momento en que algunos se preguntaban qué sentido tenía la vida religiosa, el concilio afirma su origen divino y su pertenencia a la vida y santidad de la Iglesia. La vida religiosa y consagrada es parte integrante del pueblo de Dios. Es una realidad en la Iglesia y de la Iglesia. No es pues una realidad aislada, marginal. No es un apéndice. Es una realidad de Iglesia. Es cosa nuestra, dijeron los padres en el sínodo sobre la vida consagrada. Y por tanto, en profunda relación con el ministerio ordenado y los laicos, con los que colabora activamente en la construcción de la ciudad terrena. Con el paso de los años y la reflexión teológica que siguió al concilio, la vida religiosa y consagrada ya no es considerada como un estado de perfección, en cierto sentido superior al resto de los estados de vida cristiana, ahondando sus raíces en la consagración bautismal, siendo un elemento constitutivo de la Iglesia, como ya había afirmado Lumen Gentium, y como hoy se pone de relieve al hablar de la coesencialidad entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos, de los cuales la vida consagrada es un claro exponente, como reconoce Juvenescit Ecclesia, y aún teniendo en ella una función profética dentro de la misma Iglesia, todavía no tiene un rango superior al de los demás bautizados. El mismo concilio, en el Perfecte Caritatis, invitó a todos los religiosos a asumir una adecuada renovación, precisando 5 principios de dicha renovación: el seguimiento de Cristo, tal como lo propone el Evangelio, la fidelidad al espíritu de los fundadores, la participación en la vida y misión de la Iglesia, la adaptación a las cambiantes situaciones de los tiempos y de los lugares, y el primado de la renovación espiritual. A esta invitación la vida religiosa y consagrada respondieron con gran generosidad, como reconoce muy bien Juan Pablo II en Vita Consecrata, poniendo en marcha un fructífero proceso de renovación con sus luces y, como no, con sus sombras, pero que en todo caso ha sido un tiempo de gracia para la Iglesia, para la vida consagrada, marcado siempre por la presencia del Espíritu, como afirma el Papa Francisco. En cuanto a la llamada entonces vida claustral, desaparece la clausura menor y se introduce la clausura constitucional,
Más tarde, Pablo VI, con el motu propio Ecclesiae Sanctae, daría normas más detalladas para la puesta al día de los institutos religiosos y pediría la revisión de las constituciones, petición dirigida también a las contemplativas. Un paso sucesivo que nos sitúa a las puertas de Vultum Dei Quaerere y Cor Orans es la instrucción de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica Venite Seorsum del 1969, en la que se regulan las normas de la clausura de las monjas enteramente contemplativas, y la instrucción Verbis Ponsa, que nuestro dicasterio publicó hace pocos años. Después de más de 60 años, que para un documento en estos tiempos de cambios vertiginosos en la Iglesia y en la sociedad son muchos años, siguiendo los impulsos del Vaticano II y el rico magisterio de la Iglesia sobre la vida consagrada, era llegada la hora de una nueva constitución apostólica sobre la vida contemplativa femenina y la correspondiente instrucción, que llevarían, como ya dijimos, el título de Vultum Dei Quaerere y Cor Orans respectivamente. Todos estos documentos y pronunciamientos, debemos decirlo una vez más, muestran el gran interés que la Iglesia tiene sobre esta forma de vida. Ciñéndonos a la instrucción Cor Orans, detengámonos unos momentos en el título, Cor Orans. El título está tomado de la Vultum Dei Quaerere, donde precisamente se afirma que la vida contemplativa es el corazón orante de la Iglesia. En este sentido, si la Constitución Apostólica, ya a partir del título, nos pone delante de una experiencia de enamoramiento, la vida religiosa, la vida consagrada, particularmente la vida contemplativa, no tendría sentido sin esta actitud de enamorarnos constantemente del Señor, asumiéndolo como la belleza absoluta, como la riqueza sociedad, como el bien, todo el bien, el sumo bien. Si la Constitución, repito, nos pone delante de esa experiencia de enamoramiento, historia de amor apasionado por el Señor y por la humanidad, leemos en la parte primera, número 9, enamoramiento de la esposa por el esposo, como narra el Cantar de los Cantares, o tal vez mejor, enamoramiento del esposo por la esposa, como nos hace ver la entera historia de salvación. La instrucción Cor Orans nos pone delante de ese medio privilegiado, fundamental en la vida contemplativa para alimentar ese enamoramiento. Hay que decir que Cor Orans, no podía ser de otra forma, está en perfecta continuidad con Vultum Dei Quaerere. La cita nada menos que 72 veces. Y en Vultum Dei Quaerere podemos leer: la vida contemplativa ha representado siempre en la Iglesia y para la Iglesia el corazón orante. De este modo queda definida la vida contemplativa como una forma de sequela Christi dentro de la Iglesia, caracterizada por la búsqueda constante del rostro de Dios, Vultum Dei Quaerere, a través de la oración contemplativa. Es a través de la oración contemplativa como las contemplativas entran en el ciclo del amor. La esposa se hace mujer que, como diría Santa Clara de Asís, mira, contempla y se transforma. La mujer que mira, ora y intercede, de tal modo que lleva hacia arriba, según la teología joánica, toda la realidad del mundo. Y en cuanto esposa, con una estrecha relación vinculante a Cristo esposo,
ayuda al Verbo a inundar todo con su misericordia. Qué grande es la vocación de las hermanas contemplativas. Ella, la contemplativa, en palabras de von Balthasar, arrastra a su corazón la fatiga y la desesperación del mundo, y a través de ella la sangre de Cristo circula por el cuerpo de la historia y transforma la sangre envenenada, son expresiones de von Balthasar, en sangre nueva y rosada. Permítanme una vez más que les diga cuán grande es la vocación y la misión de la contemplativa en la Iglesia y en el mundo. ¿Cuál es la estructura de este documento que hoy estamos presentando? Cor Orans. ¿Cuál es la estructura de este documento? La estructura es muy sencilla. Contiene 4 capítulos: el monasterio autónomo, la federación de monasterios, la separación del mundo y la formación. Estos capítulos son el cuerpo del documento. Van precedidos de una introducción general a la que siguen normas generales y se cierra con las disposiciones finales. En todos los capítulos el objetivo, digamos una vez más, de Cor Orans no es otro que el de aplicar los principios inspiracionales que encontramos en Vultum Dei Quaere. De notar, una vez más lo digo, que ambos documentos se complementan y que no se pueden entender uno sin el otro, como tampoco se pueden entender en su verdadero espíritu si no es a la luz de otros documentos e interpretaciones del magisterio de la Iglesia, particularmente del Papa Francisco. ¿Cuáles son las claves de lectura de este documento? Una ya la he señalado 2 veces. La clave de lectura de Cor Orans la encontramos en Vultum Dei Quaere. Podemos decir que Vultum Dei Quaere es el humus de Cor Orans. Y podemos decir que Vultum Dei Quaere es, por tanto, la clave hermenéutica de Cor Orans. En ella encontramos, en Vultum Dei Quaere, el punto de referencia de Cor Orans. Esto da a la Cor Orans un carácter de continuidad y de diferencia con Vultum Dei Quaere. Continuidad, pues ya he dicho que la cita nada más y nada menos que 72 veces. Pero al mismo tiempo Cor Orans tiene un marcado carácter jurídico, como lo demuestran las constantes referencias al Código de Derecho Canónico. Está claro que la instrucción es eminentemente, esencialmente, un documento jurídico que pretende regular las diversas situaciones que se presentan en la vida contemplativa femenina en estos momentos, mientras que Vultum Dei Quaere es un documento, ya lo hemos dicho también, inspiracional para dicha forma de sequela Christi. Basándose en la Vultum Dei Quaere, y aquí está la segunda clave de lectura de Cor Orans, esta instrucción tampoco se podría entender sin tener en cuenta el Vaticano II y todo el desarrollo teológico sobre la vida consagrada que ha seguido a esta, palabras de Juan Pablo II, brújula para la Iglesia del siglo XXI, el Concilio Vaticano II, brújula para la Iglesia del siglo XXI y por tanto también para la vida consagrada. No se puede entender la vida consagrada hoy como no se podría entender la vida de la Iglesia al margen de este soplo del Espíritu que fue el Vaticano II, de esta brújula para la Iglesia del siglo XXI. La Cor Orans tampoco se puede entender sin tener en cuenta el papel relevante que en las últimas décadas ha ido adquiriendo la mujer en la sociedad
y en la misma Iglesia. Lo que explica la importancia que en la nueva instrucción se da a la abadesa priora en la gestión de ciertos elementos propios de esta forma de secuela Cristo, como puede ser la clausura, o el papel que se le da a la presidenta federal, como veremos luego. Una cuarta clave de lectura de este documento es la situación actual de la vida consagrada, femenina, contemplativa, que es muy distinta a la situación en que se encontraba la vida contemplativa en tiempos de Pío XII, cuando se publicó Sponsa Christi. Pensemos que entonces teníamos cerca de 60.000 contemplativas profesas solemnes. Hoy, más casi 4.000 entre profesas simples o temporales y novicias. Hoy tenemos en todo novicias, profesas simples o temporales y profesas solemnes o perpetuas. Hoy tenemos casi la mitad. La mitad. La situación, la población de la vida monástica femenina ha cambiado totalmente, pero será un factor importante. Teniendo casi la mitad de la población contemplativa, mantenemos casi los mismos monasterios, que son en total 4.000 en el mundo. Esto nos pone delante de un reto, y por eso la nueva instrucción trata situaciones muy concretas que no se pueden desconocer. Por ejemplo, la afiliación. En tiempos de Pío XII esto era impensable. Afiliar un monasterio a otro. ¿Por qué? Porque ambos eran autónomos, no solo sui juris, sino autonomía real. Y esto hace así que se contemple la supresión de los monasterios, que dicho sea de paso, a veces insistimos mucho en la supresión de monasterios, y es una realidad. Fíjense ustedes, en el 2017 se cerraron 27 monasterios, de los cuales, atención a este dato, 8 en España. No es uno cada mes, como se dice tantas veces. No es uno cada mes. Y a veces se dice incluso más. No, en el 2017 se han suprimido 8 monasterios en España. Pues bien, en el 2017, y aquí está el dato importante, se hicieron 14 nuevas fundaciones y 13 nuevas erecciones de monasterios. En total, 27. ¡Qué casualidad! Coinciden los que se han abierto con los que se han cerrado. Eso sí, hay que tener en cuenta que los 2/3 de la vida contemplativa femenina están en España, con 850 y algún monasterio más, y en Italia, con 550 y tantos. 2 países que en este momento se ven probados por una fuerte crisis vocacional. Lo cual nos hace pensar, y no somos ni profetas ni hijos de profetas, que en los próximos años se seguirán cerrando monasterios, pero que esto es normal, teniendo, me van a perdonar la expresión, la superpoblación que existía de vida monástica femenina en España. Ciudades pequeñas donde tenemos monasterios de vida contemplativa, incluso del mismo carisma, que no se pueden sostener. Teniendo en cuenta esta realidad también de la vida contemplativa hoy, se entiende esa norma que llama mucho la atención, yo lo sé, de la instrucción, que aquellos monasterios que tengan menos de 5, o que no superen los 5, las 5 monjas profesas solemnes, ya perderán el derecho a elegir superiora. Porque es entonces cuando entra el otro proceso, que es de afiliación.
Una afiliación, ya lo digo ahora para no repetirlo después, que tiene una doble finalidad. La primera, venir al encuentro de la situación de precariedad que tiene ese monasterio, para intentar potenciar la vida y la misión de ese monasterio. Si esto no fuera posible, pues para ayudar sin traumas al cierre. Otra clave de lectura que me parece importante es que no podemos desconocer la realidad también de algunos monasterios en cuanto a la vivencia de la clausura. Algunas puede que se hayan extrañado que el monasterio puede elegir entre clausura papal y constitucional. Miren ustedes, aquí de lo que se trata es de ser coherentes. Y que lo que profesamos o las opciones que hagamos, pues intentemos vivirlas. Hay monasterios hoy que por el número de hermanas y por las circunstancias en que viven esas hermanas, es imposible que vivan la clausura papal. Imposible. Pues entonces, ¿para qué seguir manteniendo un estatuto que después no se puede cumplir? Ya entonces, en tiempos de Pío XII, bueno, pues se permitía una clausura para las integralmente contemplativas y otra clausura para las contemplativas. Con todo ello, queda claro que la cor orans no se puede entender sin tener en cuenta todo un pretexto sociológico, cultural y teológico. Entremos ahora en algunos detalles de la cor orans. La instrucción, ya he dicho que se hace en esta introducción de la instrucción, se hace un brevísimo recorrido histórico de cómo se llegó a la publicación de Vultum Dei Quaerere y ahora de Cor Orans, comenzando por una referencia clara a la Constitución de Pío XII, Sponsa Christi Ecclesia. Luego se pasa a las normas generales. Y aquí se hace un pequeño pero oportuno glosario para conocer el significado preciso de algunos términos propios del mundo monástico femenino, tales como ¿qué se entiende por monjas? ¿Qué se entiende por vida contemplativa canónica? ¿Qué se entiende por Santa Sede? Porque en la instrucción se hace referencia constantemente a la Santa Sede. ¿Qué se entiende por monasterio autónomo sui iuris? ¿Qué se entiende por la Federación de Monasterios? Por la Asociación de Monasterios, por la Conferencia de Monasterios, por la Confederación de Monasterios y por la Comisión Internacional. Y también se habla de la congregación monástica. Y aquí se me permita una aclaración. Que en la instrucción, para que nadie se asuste y para que no haya confusión de ideas, en la instrucción se equipara la asociación monástica o la asociación de monasterios, que está en vigor en algunos carismas, con la federación. Se equipara. Esto para que no piensen que se quiere meter a todos o a todas las contemplativas por el mismo aro. No. Después se pasa, en el primer capítulo, a tratar el tema del monasterio autónomo, que se subdivide en algunos apartados: la fundación, la erección canónica, la afiliación, que ya he dicho antes que tiene una doble finalidad: potenciar o acompañar el proceso de supresión, la trasladación de un monasterio a otro lugar, que es importante que se observen las normas que se expresan en la instrucción,
Después, las relaciones entre el monasterio y el obispo diocesano, algunas, me permitan este paréntesis, se han extrañado de que aparezca tanto un capítulo sobre las relaciones del monasterio con el obispo diocesano. Pues miren, es normal, él es el ordinario del lugar. Y así como la vida apostólica no puede ir por su cuenta al margen de la iglesia particular, pues tampoco la vida contemplativa. Aunque tengan, y este es otro apartado de este primer capítulo, una vigilancia vinculada a la orden masculina correspondiente. En este capítulo es importante que se reafirma la justa autonomía de vida y de gobierno de un monasterio sui iuris, del cual la abadesa o priora, no lo olvidemos, es superiora mayor. Es superiora mayor. Y por encima de ella, excepto en lo que compete al ordinario del lugar o, según las normas de esta instrucción, a la presidenta federal o al ordinario religioso, ella es la superiora y por encima de ella está la Santa Sede. Está la Santa Sede. También en este capítulo se afirma, como ya lo hiciera Vultum Dei Quaerere, que a la autonomía jurídica sui iuris debe corresponder una autonomía real de vida. Y se especifica en qué consiste esta autonomía real de vida. Cito: capacidad para gestionar la vida del monasterio en todas sus dimensiones: vocacional, formativa, de gobierno, relacional, litúrgica y económica. Pues sólo así, se sigue diciendo en el número 19, se puede hablar de un monasterio vivo y vital. Fíjense que todos estos criterios están tomados exactamente de las respuestas mayoritarias que hemos recibido al cuestionario que la congregación envió en el 2014 a todos los monasterios federados y a través de estos a otros muchos monasterios no federados. Puedo decirles que las verdaderas autoras, hablo en femenino, de la instrucción son las mismas monjas. La congregación, elaborando esta instrucción, como el Santo Padre, a través de la Constitución Apostólica, no hemos hecho otra cosa más que escuchar. Ha sido la primera vez que se hizo un cuestionario de estas dimensiones. Y después, lo digo en passant, pero no sin importancia, el detalle es que fueron las mismas contemplativas de distintos carismas las que intervinieron en los borradores tanto de Vultum Dei Quaerere como de la Constitución, de la instrucción Cor Orans. A la presidenta federal, después dedicaré un apartado especial a ella, se le da el encargo de velar sobre la real autonomía de un monasterio, que en caso de que no se dé, tiene la obligación de informar a la Santa Sede. Pero esto pasa en la vida apostólica. En la vida apostólica. Bien, cabe señalar también que esta nueva precisación sobre la autonomía real y lo que ella comporta es de capital importancia para entender algunos pasos de la instrucción. Ya he dicho la afiliación, ya he dicho la supresión, ya he dicho la pérdida de capacidad para elegir superior a mayor. Se habla luego de la fundación de los monasterios, que puede ser hecha por un monasterio o por la misma federación, número 20, señalando también los criterios que deben acompañar a esta fundación. Primero, el discernimiento. No se puede fundar por fundar, o simplemente para traer vocaciones de otros países, de otros continentes. No, discernimiento. A esto se dedican los números 21 y 22, pidiendo que la fundación de un monasterio sea prudentemente considerada. No podemos edificar sobre arena. Los tiempos no están para edificaciones sobre arena.
Esto se dice en el número 24. Y también se dan algunas indicaciones en los números 25 al 28 a tener en cuenta sobre el lugar. Entre otros, por ejemplo, pues que las monjas tengan posibilidades de sustentamiento y también de asistencia espiritual, que es fundamental para ellas. También se habla de las condiciones para la fundación, tales como la madurez de la comunidad fundante, la capacidad de testimoniar la primacía de Dios según el propio carisma por parte del monasterio fundado. Así como, si se trata de un monasterio fundado por la Federación, la capacidad para expresar la comunión entre los monasterios de la Federación y la voluntad de difundir la vida contemplativa donde ésta no existe. A mi modo de ver, este debe ser un objetivo importantísimo a la hora de fundar un monasterio en otro continente o en otro país. La extensión del carisma donde no existe. Y siempre un mínimo de condiciones de una vida digna, de las contemplativas. ¿Quiénes son los agentes que participan en la fundación? Bueno, pues por supuesto el monasterio fundante, con el voto del capítulo conventual, o la federal con su consejo. Pero también en ambos casos, tanto si es fundado por un monasterio como si es fundado por la Federación, se debe contar con el consentimiento escrito del obispo diocesano y la autorización de la Santa Sede, es decir, de la congregación. Después, también se dice la modalidad para fundar y el tiempo máximo de una fundación. Es decir, si a los 15 años ese monasterio no puede ser erigido canónicamente, quiere decir que debe suprimirse. Los números 40 al 53 se ocupan de la erección canónica de un monasterio, señalando detalladamente los requisitos para tal erección por parte de la comunidad fundante o del Consejo Federal, con licencia siempre de la Santa Sede. ¿Y cuáles son esas condiciones? El buen testimonio de vida fraterna. Si una fundación no da testimonio de vida fraterna, no se puede elegir canónicamente. Número mínimo de 8 hermanas, de las cuales al menos 5 devotos solemnes para la erección. Para la fundación son 5 hermanas, al menos 3 de ellas devotos solemnes. Después, lugares adecuados según el estilo de vida de la comunidad y garantía económica para la vida de las hermanas. El discernimiento último sobre la erección de un monasterio corresponde a la Santa Sede, número 40. Una norma importante de la instrucción es que cuando un monasterio autónomo no tiene 5 hermanas, ya he hecho relación a esto, estas pierden, cito el número 45, el derecho a elegir a su propia superiora. También en este apartado se dan algunas normas sobre la administración de bienes, así como para la enajenación de bienes, para la cual es necesario el consentimiento del ordinario, como era prescrito en el canon 638, parágrafo 4, abrogado por aprobación explícita del Santo Padre. Es decir, que un monasterio hoy puede ser vendido siempre con permiso de la Santa Sede, sin la autorización explícita del ordinario, sea obispo, sea superior regular. Depende de la vigilancia del monasterio. En este apartado, y esto ya lo he dicho, una novedad importante es la afiliación de un monasterio sui juris
a otro monasterio sui iuris. Naturalmente se trata de un monasterio que tiene dificultad y que pide ser afiliado a otro. Aquí quiero decir una cosa. Puede llamar la atención esto, que ya se insista ahora. Miren ustedes, hoy aún, no sé por cuánto tiempo, tenemos monasterios dispuestos a afiliar a otros. Como esperemos mucho tiempo, dudo mucho que haya monasterios que deseen afiliar a otros. Y entonces sí que nos encontraremos ante un desgobierno total. Por eso cuando las situaciones ya son críticas, y hay muchos monasterios en situación crítica, tenemos que dar el paso a la afiliación mientras esta es posible. Por supuesto, también se habla en este capítulo sobre la supresión de un monasterio. Y aquí puede entrar, según el parecer de la Santa Sede, una comisión ad hoc, formada pues por el ordinario, la presidenta federal, el asistente religioso y, como no, la superiora del monasterio que puede ser suprimido. En este caso, en el número 72 y 73, se dan normas precisas sobre el traslado de los bienes de un monasterio suprimido o extinguido. Me gustaría que los leyeran con calma, el número 72 y 73, para evitar pues abusos que ciertamente en alguna ocasión se pueden dar. Un capítulo importante de la instrucción es la vigilancia eclesial sobre un monasterio. Aquí no se hace otra cosa que legislar lo que ya se da en muchos sitios, En España no, por razones históricas, que yo sepa, solo un monasterio está bajo la vigilancia de la orden masculina correspondiente. Todos los demás están bajo la vigilancia del obispo diocesano. Pero, por ejemplo, en Italia, puedo decirles, es el caso que yo más conozco, el de las clarisas, al menos el 75% ya en estos momentos, pues están bajo la vigilancia del superior regular de la orden correspondiente masculina. ¿Por qué se da este paso? No porque haya desconfianza de nadie y porque haya intereses particulares, absolutamente. Primero, como ya he dicho, se da para legislar algo que ya se está dando. Segundo, para salvaguardar el carisma. Hoy se habla mucho en la vida consagrada de la familia carismática. Pues las contemplativas no pueden quedar al margen de esta, diría yo, exigencia vocacional carismática. Naturalmente, no se obliga. Quien quiera seguir bajo una determinada vigilancia puede hacerlo. Esto dependerá del monasterio. Por tanto, miren que aquí se da mucha importancia al discernimiento de cada monasterio. Esto es lo importante. De todos modos, y en el apartado séptimo, números 83-85 de la instrucción, se habla de las relaciones que deben existir entre el monasterio y el obispo diocesano, aun cuando la vigilancia pueda ser de otro superior mayor o del superior regular. Quisiera pararme un momentito, y con esto estoy llegando casi al final de mi intervención, sobre el papel de la presidenta federal. Esta sí que es una novedad. Ante todo hay que decir que no es superior a mayor, por tanto que no se considere ni provincial ni general, ni debe ocupar el puesto de la abadesa o de la priora.
La superiora mayor de un monasterio, lo repito una vez más, es la abadesa o priora, no la presidenta federal. De todos modos, la instrucción le da ciertas prerrogativas que antes tal vez no tenía. No me voy a detener en los muchos números, artículos que la instrucción dedica a la presidenta federal, pero quisiera, por ejemplo, en el número 111 se deroga el canon 628, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico. Y ahí se dice que la presidenta de la Federación, en el tiempo establecido, acompaña, esta es una novedad muy importante, al visitador regular en la visita canónica a los monasterios federados, y lo hace en calidad de covisitadora. Volvemos a algo que ya he dicho antes, el papel de la mujer en la Iglesia. Pero aquí hay otro motivo que tal vez ha llevado a esta norma. Primero, las hermanas que respondieron al cuestionario decían que tal como estaba la presidenta federal no podía hacer nada. Buenas palabras cuando era recibida en el monasterio, porque a veces ni eso era, pero después nada más. Y segundo, hay otro particular que nosotros los hombres no podemos olvidar. Para un hombre es casi imposible entrar en la realidad profunda de la vida monástica femenina. Yo sé que a algunas hermanas ahora les preocupa que una de ellas haga la visita canónica junto con el visitador, porque lo confiesan abiertamente, tienen miedo que ésta pueda meter el dedo en la llaga más profundamente que lo haría un visitador hombre. Esto es una realidad que no podemos desconocer. Miren ustedes, en confesión de las mismas monjas y de muchos visitadores, las visitas como eran hechas hasta ahora muchas veces eran simplemente para cumplir un expediente. Había que elegir superiora, bueno, pues la visita canónica. Bueno, pero servía poco, o a veces de nada. Y hay que, una vez más, la mujer tiene que gestionar la propia vida. Y qué mejor que una hermana que comparte vida y carisma. Después también es importante el número 113, donde se dice que la presidenta federal, cada vez que la necesidad lo requiera, puede visitar a las comunidades de los monasterios federales acompañada por una covisitadora, elegida de entre las consejeras y por la ecónoma federal. Esto es importante. Yo sé que esto también llama la atención, porque claro, cuando nos tocan el tema de los dineros y de la economía, nos ponemos a temblar. Pero esto es para evitar situaciones que estamos viendo se dan constantemente. Por eso, la presidenta federal, no sola, acompañada de una consejera federal y de la ecónoma federal, puede y a veces tiene la obligación moral de visitar los monasterios. Y aquí hago un paréntesis, la importancia que la instrucción da al Consejo Federal. Esto es importante. No se trata de una autoridad, pues, vertical 100%, donde la presidenta puede hacer todo. No. Muchas veces tiene que contar con el Consejo. En el número 116 se dice que la presidenta de la Federación, durante la visita canónica, verifica cómo se viven los temas contenidos en los puntos 12 y desarrollados en los 13 al 35 de la Constitución Apostólica: la formación, la vida fraterna, la clausura, el silencio, la ascesis, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y sí se observan
las relativas normas de aplicación acordadas en la Asamblea Federal. Un monasterio federado no puede decir, bueno, eso toca a los otros monasterios. Nosotros, no. Si se acuerda si se hacen acuerdos en la Asamblea Federal, estos obligan moralmente, más allá de lo jurídico, a todos los monasterios. Y la presidenta tiene obligación de velar por ese cumplimiento. En el número 117 se dice: la presidenta de la Federación vigila particularmente, atención, sobre la formación inicial y permanente. Miren ustedes, con el amor que yo tengo por la vida contemplativa, lo saben muy bien las contemplativas que me conocen. Yo soy deudor en mi vida de hermano franciscano y ahora de obispo a las contemplativas, y nunca pagaré lo que ellas han hecho, hacen y pido sigan haciendo por mí. Pero muchos monasterios ya no tienen capacidad para la formación inicial. De ahí que en la formación se habla de casas federales de formación, se habla de casas interfederales. Esto no es un drama. Lo que no podemos es sacrificar la formación de una joven simplemente para tener mano de obra en un monasterio. Lo tendremos después, cuando venga formada, pero antes hay que asegurarle una buena formación. Por eso la presidenta debe velar sobre la formación inicial, a ver si un monasterio tiene capacidad o no. También sobre la formación permanente. Después debe vigilar de modo particular sobre la coherencia con el carisma del instituto. Es una responsabilidad ser fieles al carisma del instituto. Y cuando uno no se sienta, bueno, pues habrá que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué esa deriva? También debe preguntarse o velar sobre la misión de la vida contemplativa. Que toda vida religiosa tiene una misión, la Iglesia, también la vida contemplativa, y es altísima. Recuerden aquello de ser faros, antorchas y centinelas, y de sostener los miembros débiles de la Iglesia a través de la oración. Y al final de la visita debe mandar un informe a la Santa Sede. También debe prestar mucha atención a la formación de formadoras de la Federación, cuando se trata de casas de formación federales, pero también a la formación de formadoras, promoviéndola para que los monasterios puedan asegurar esto. Hoy, ser formadora no se puede improvisar, hay que formarse. Por eso después insistiremos de nuevo en esto. En el número 119 se dice que la presidenta de la Federación pone en práctica la formación prevista por la Asamblea Federal para quienes son llamadas a ejercer el servicio de la autoridad. Hoy ser superiora exige formación y exige también participar en esos programas de formación. Si esto no fuese así, debe informar a la Santa Sede. En el número 121 se dice que cuando un monasterio autónomo ya no posee una real autonomía de vida, corresponde a la presidenta de la Federación referir la situación a la Santa Sede. Es importante después también lo que se dice en el 131, que el Consejo Federal da su consentimiento para la petición de prórroga del indulto de exclaustración de una monja de votos solemnes que se debe solicitar a la Santa Sede. Y ahí se dice: la presidenta federal, antes de presentar el asunto al Consejo Federal, debe poseer la valoración escrita de la superiora mayor de la monja profesa de votos solemnes, que pide la prórroga del indulto, expresado colegialmente por el Consejo del Monasterio. Por tanto, no es que ella actúe
autónomamente, previo consentimiento del ordinario del lugar donde habita la monja y contando con el parecer del obispo diocesano o del ordinario religioso competente. Hasta ahora, incluso para un año de morada fuera del monasterio o de exclaustración, era necesario el permiso de la Santa Sede. Pues miren ustedes, vamos a evitar la burocracia. En el fondo, nuestra congregación, que es la encargada de dar esos indultos, pues lo daba fiándose de la información. Pues aquí ahora se sigue la norma normal para cualquier instituto religioso. El primer año lo da la abadesa o priora con el consejo propio del monasterio. El segundo año lo da la presidenta federal con su consejo, oída la abadesa o priora. Para el tercer año es necesario recurrir a la Santa Sede. Evitemos prácticas que en el fondo solo nos llevan pues a eso, a cumplir expedientes burocráticos. Hay un apartado, y no quisiera pasarlo por alto, sobre el asistente religioso. El asistente religioso, vuelvo a repetirlo, está puesto, nombrado a nombre de la Santa Sede. No es, por tanto, un delegado de la Federación ante la Santa Sede. Es un delegado de la Santa Sede ante la Federación. Esto no impide que sea la presidenta con su consejo, y después de escuchar los monasterios federados, a presentar una terna. Después será la Santa Sede que, haciendo el discernimiento necesario, lo nombre. Una palabra sobre la clausura, que es una de las cosas, bueno, que ciertamente preocupa a muchas hermanas. En primer lugar, la clausura papal, como han visto en la córrega, no viene absolutamente anulada, eliminada, suprimida. Prácticamente se conserva lo establecido. Naturalmente, por razones de coherencia, como ya he dicho al principio, pues un monasterio que no siente la capacidad, no tiene la capacidad de vivir la clausura papal, pues después de un serio discernimiento puede pedir a la Santa Sede otro tipo de clausura, la constitucional o la monástica, en el caso de las tradiciones carismáticas que tienen este tipo de clausura, como es todo el ramo benedictino. Por tanto, cambios significativos no es que haya. Bien que incluso la constitucional no es una clausura cualquiera. Hay unas normas bien precisas. Para algunas hermanas yo sé que le parecen excesivas, pero la vida contemplativa exige, incluso para quien vive la clausura constitucional, una seriedad que hay que respetar. Y por eso esas normas, que repito, para algunas pueden parecer exageradas, pero no lo son. Después hay una cosa importante. Si la mujer debe tener un papel importante en la vida de la Iglesia y en la vida consagrada, no olvidemos que más del 75% de los consagrados son mujeres, pues es normal que la clausura la gestione, en los casos ordinarios, la abadesa o la priora. A veces, si es un poco más prolongada, con el consejo. Y a veces, si ya es mucho más prolongada, pues también con el parecer del ordinario. Pero la responsabilidad de la clausura recae sobre la abadesa, la priora y las hermanas. Y aquí entra todo el discurso de la utilización de los medios de comunicación. Bueno, pues esto deberá ser regulado por el proyecto de vida comunitario, pero eso sí, siempre usándolos cuando sea necesario con discreción.
y siempre para la formación, no para la simple información, porque la información no tiene límites y hay cosas que no son necesarios saber y que pueden ser contraproducentes para nuestra vocación. De ahí que los dos principios que ya establecía Vultum Dei Quaerere y que repite la Constitución, la instrucción Cor Orans, es que deben ser utilizados con discreción y que sirvan para la formación y no para distraer a una contemplativa de su vida totalmente orientada hacia el Señor. Y si sirven para la formación, es normal que se permita el uso de esos medios, pues para la formación. Qué bonito sería que, por ejemplo, pues varios monasterios tengan la formación permanente común. ¿Cómo? Pues a través de Skype, por ejemplo. No hace falta quebrantar la clausura, pero se podría asegurar una formación de calidad. No tengamos miedo a usarlos, los medios de comunicación, con discreción y para la formación. Y siempre, siempre respetando la índole propia de una vida contemplativa. Llegamos así al último capítulo, que para mí es muy importante, que es el de la formación. Y digo para mí, mal dicho, porque esto es importante para la Vultum Dei Quaerere y para la Cor Orans, no podía ser de otra forma, porque hoy la formación es la clave de una fidelidad creativa y significativa. Yo creo que hoy no se puede prescindir en absoluto de la formación si queremos ser fieles al carisma, en el día de hoy, en el aquí y en el ahora. Y lo primero que cabe resaltar, tanto de la Vultum Dei Quaerere como de Cor Orans, es que dan prioridad a la formación permanente sobre la formación inicial. Hay que cambiar, invertir también nuestros procesos. Muchas veces focalizamos todo en la formación inicial, y está bien. Pero no olvidemos que la única metodología verdaderamente formativa es la de contagio. Por tanto, solo si vivimos nuestra vida apasionadamente por el Señor, contentos, felices de ser lo que somos, podemos contagiar felicidad. Si no, lo que estamos haciendo es formar a una doble vida. Hoy nuestros candidatos, nuestros jóvenes, harán lo que les digamos, mañana harán exactamente lo que nosotros hacemos hoy. De ahí que la formación permanente tenga prioridad sobre la formación inicial. Alguien ha dicho, y a alguno le puede parecer exagerado, pero bueno, a mí no me lo parece, que una comunidad que no haga opción clara por la formación permanente no puede recibir candidatos. No puede recibir candidatos. La formación permanente es el humus de la formación inicial. Y en este contexto, tanto Vultum Dei Quaerere como sobre todo la Cor Orans, en el último capítulo, asumen todo el patrimonio de reflexión que se ha llevado a cabo en los últimos decenios sobre la formación. Por eso piden, primero, que sea una formación íntegra, es decir, donde se integren todas las dimensiones de la persona humana, la dimensión humana, la dimensión cristiana, la dimensión carismática y, ¿por qué no?, la dimensión intelectual. Y aquí yo pediría que a los monasterios, pediría a todos los monasterios, pediría también a todos los religiosos consagrados, y ¿por qué no?, a quienes se dedican a la tarea de la formación, de dar muchísima importancia a la dimensión humana. Atención, que si no hay una formación humana, es muy difícil que se pueda hablar de una formación cristiana y de una formación carismática. Y segundo, que se dé mucha importancia a la formación cristiana.
Los jóvenes vienen de una sociedad donde la indiferencia religiosa se palpa por todas partes, donde hay un desconocimiento de los rudimentos de la fe. Demos bases sólidas, una formación humana, una formación cristiana sólida. Y desde ahí podemos dar una formación carismática importante y también intelectual, porque hoy tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Atención a no formar monstruos, es decir, cabezas enormes con corazones raquíticos, pero atención también a no tener una mente vacía, porque entonces difícilmente podremos dialogar con el hombre y la mujer de hoy. En segundo lugar, se insiste mucho en que la formación tiene que ser, cito al pie de la letra, teniendo en cuenta el actual contexto social y religioso. Formamos al hombre de hoy, a la mujer de hoy. Nuestros candidatos vienen de la sociedad de hoy y es en esa sociedad que quieren dar razones de su esperanza y de sus motivaciones vocacionales. No podemos, por tanto, desconocer el contexto sociocultural y religioso de hoy. Después, la instrucción insiste en algo que ya daba a entender la Vultum Dei Quaerere, es decir, la formación de formadoras, cuya misión principal no es la de llenar la cabeza de conceptos. Son importantes los conceptos, pero no es lo principal. Esto sería, en palabras del Papa Francisco, formar monstruos. La misión principal de una formadora, también de la vida contemplativa, es, cito Vita Consecrata en el número 65, es la de mostrar la belleza del seguimiento de Cristo y el valor del carisma en que éste se concretiza. Por tanto, cuando se haga el discernimiento muy cuidadoso sobre quiénes pueden ser formadoras, lo que no puede faltar es esto, que sea una mujer enamorada de Jesús y del carisma. Si puede tener títulos, mejor, pero títulos sin convicción profunda de que ha sido llamada a vivir, a seguir a Jesús en un determinado carisma, no, porque haría mucho daño. Esta mujer transmitiría ideología, no transmitiría los valores del seguimiento de Cristo. Y aquí hay que tener en cuenta que una formadora no se puede improvisar. Por eso los monasterios que quieran seguir siendo sedes de formación tienen que preocuparse por la formación de formadoras. Las federaciones tienen que propiciar la formación de formadoras con cursos adecuados. Incluso la Vultum Dei Quaerere y la Cororas dan permiso para salir y frecuentar cursos. No para salir y pasearse por la ciudad, no, pero sí para formarse. Y qué bonito sería que fuese una federación o que fuese un instituto a propiciar esa formación, de tal modo que podrían vivir en un monasterio perfectamente sin salir para nada, pero tener una buena formación. También es importante que un monasterio debe tener la suficiente humildad y la suficiente capacidad de realismo para reconocer que no pueden formar y entonces enviar las formandas a casas de formación federal. Otra cosa importante que insiste la instrucción, también ya antes la Vultum Dei, es la formación de candidatas. Y aquí lo primero que se pide es discernimiento. Discernimiento. Sigue válido aquel principio que anunciaba un documento importante promulgado por nuestra congregación hace ya años, Caminar desde Cristo. En el número 18 se dice, atención a no dejarnos llevar de la tentación del número y de la eficacia. No es el número el que va a salvar la vida contemplativa, como la vida apostólica.
es la calidad. Por eso se exige discernimiento. Que nadie entre en un monasterio simplemente para huir, que entre porque se siente llamado, llamada a esa forma de vida. Discernimiento. Sobre todo, de nuevo, permítame, desde el punto de vista humano. Hay muchas heridas en los jóvenes de hoy, no solo en ellos, pero también en los jóvenes. Y entonces hay que prestar mucha atención a este aspecto. Sobre todo, diría, al aspecto de la afectividad y de la sexualidad. Afectividad como capacidad de relación, afectividad, sexualidad madura para poder vivir dignamente y significativamente el voto de castidad. Después también aquí se hace una llamada, como ya la hacía Bultó de Iquere, a no traer vocaciones simplemente para salvar 4 muros. No. Antes de llamar hermanas de otros continentes, habrá que preguntarse ¿para qué las llamamos? ¿Para qué las queremos? Y segundo, ¿por qué vienen? Porque después nos encontramos con problemas enormes. ¿Por qué? Porque no se ha dado discernimiento ni por parte de la comunidad que acoge, ni por parte de las hermanas que son acogidas. Atención a la trata de novicias, son palabras del Santo Padre. Atención a la inseminación artificial, son también palabras del Papa Francisco. Y aquí se dan normas también sobre las etapas de formación. Se concretiza pues lo que se decía en la Bultó de Iquere, mínimo 9 años de formación inicial. Pueden parecer muchos, en estos tiempos no, y son necesarios. Nos lo está diciendo la experiencia, nos lo está diciendo los muchos abandonos que hay en la vida consagrada, también en la vida contemplativa. Por eso está el aspirantado, que es un momento de conocimiento. Será la abadesa, la priora, con el consejo local, la que determine cuánto tiempo está dentro de clausura, cuánto tiempo está fuera. Es una etapa muy elástica, pero es importante. Mínimo debe durar 1 año. Después está el postulantado. El conocimiento recíproco sigue, pero ya dentro del monasterio. También debe durar mínimo 1 año. Después está el noviciado. Mínimo, como era normal, 2 años. Y después está el tiempo de profesión temporal, simple, mínimo 5 años. Fíjense que no es mucho. La Iglesia permite hasta 6 e incluso hasta 9. Por algo lo hará. Por algo lo hará. No tengamos prisas por dar la profesión. Una novicia, si tuviese la dicha de ser llamada a la casa del Padre mientras es novicia, como la historia nos enseña, pues moriría como monja. Por tanto, no tengamos prisa por dar la profesión. Atención también a una formación impersonal y atemporal. Impersonal. Bultó de Iquere, Cor Orans, insiste en el acompañamiento personalizado. Yo creo que la formación es el gran desafío que nos presenta la realidad de la vida monástica femenina. Y la última palabra sobre la formación, bueno, pues decirles que también estos 2 documentos, Bultó de Iquere y Cor Orans, insisten en la formación de las abadesas y superioras mayores o prioras. No tengamos miedo a la formación. Cuando estamos afianzados sobre la roca, la formación no pone en peligro nada. La formación afianza la fidelidad creativa a nuestros respectivos carismas. Termino diciendo que el dicasterio está preparando unas líneas orientativas muy amplias y bueno, no serán de tipo obligatorio para nadie. Las ofrecemos porque creemos que es necesario y porque nos lo están pidiendo muchísimos monasterios sobre la formación. Serán orientaciones que pondremos a disposición cuando llegue el momento
que no es fácil elaborar un documento, sobre todo cuando queremos hacerlo pues con la participación de las interesadas, y ese documento también será hecho ya está siendo elaborado con la participación de monjas, que son las que mejor entienden esa forma de vida porque son las únicas que la viven. Nosotros desde fuera podemos ayudar, a veces por desgracia también podemos entorpecer y distraer, pero estamos llamados a ayudar, pero nunca, nunca, nunca podremos entrar en esa forma de vida como entra una hermana contemplativa. Como ya se dice en Vultum Dei Quaerere, estos documentos dan mucha importancia a tres cosas que nos abren a una perspectiva de futuro. El proyecto comunitario, acompañado del proyecto de vida personal. Aquí hará falta pues un camino de formación. Yo comprendo que no se puede improvisar de la noche a la mañana, pero que es importante, porque sobre todo la Vultum Dei Quaerere hace referencia mucho a cada monasterio. A cada monasterio. Segundo, al discernimiento. Miren, esta es la palabra clave para la vida consagrada en estos momentos. Discernir, separar lo que viene de Dios de lo que es contrario. De lo que viene de Dios y de lo que obedece a la mundanidad. Un discernimiento hecho a la luz del Evangelio, que es la regla suprema. Por encima de cualquier otra regla está el Evangelio. Regla suprema. El Papa Francisco dice regla absoluta. El Evangelio. Segundo, el propio carisma. Fidelidad al propio carisma. Que nosotros, si no el aprobado por la Iglesia. Y tercero, a la luz de los signos de los tiempos. Y otra cosa a la que da mucha importancia, sobre todo la instrucción, es a la índole propia de cada carisma. Miren ustedes, aquí hay una gran diferencia entre Sponsa Christi y las otras instrucciones que le siguieron, y Vultum Dei Quaerere y Corolas. Es verdad que todas son monjas, pero así como en la vida apostólica un dominico no es un franciscano, o un jesuita no es un agustino, pues también en la vida monástica una benedictina no es una clarisa, o una carmelita, o una dominica. Los carismas vienen del Espíritu, y nosotros, la Iglesia, tiene obligación de respetarlos. Y no hay un carisma único. La belleza de la vida consagrada es que somos un mosaico. Ahí está la belleza. Y la Iglesia tiene la obligación de respetar esa diversidad, que no nos lleva a diferencias. Una cosa es la diversidad y otra es la diferencia. La diferencia crea división. La diversidad, si es vivida en comunión, crea belleza. Esto es lo que deseo para la vida contemplativa, a la que, como ya dije, amo tanto, porque yo también estoy convencido. ¿Qué sería de la Iglesia sin las contemplativas? Hermanas, a vosotras, queridas contemplativas, os digo, no nos privéis de vuestro testimonio de vida totalmente orientada hacia el Señor. Y por tanto orientada hacia los hombres, hacia la humanidad, sobre todo la humanidad que sufre. ¿Por qué? Porque, como dice el Papa Francisco, una contemplación o una oración que no nos lleve a la intercesión no es cristiana. No es cristiana. Vosotras, aún en el claustro, tenéis que ser hijas del cielo e hijas de la tierra. Por favor, llevadnos de la mano hacia el Señor. No nos privéis de vuestra luz como faros, antorchas, y no nos privéis del anuncio del alba, aun cuando estemos atravesando una noche oscura.
Gracias, hermanas. Gracias. En nombre de la congregación y seguramente en nombre de la Iglesia. Y a vosotros y a vosotras que estáis participando en esta jornada, gracias por vuestra presencia y una vez más, disculpas por mi ausencia, que está muy lejos de ser voluntaria. Un abrazo a todos y por favor, también yo les pido, oren por el Santo Padre, oremos por el Santo Padre y si puedo como mendicante, oren también por mí. Muchas gracias.